Buen día, los que van entrando, bienvenidos, Buen día, ¿cómo están? Día. Buen día. Hola. Hola, Buen día. buen día. Buen día. vamos a esperar que terminen. Les vamos a pedir a todos que dejen sus micrófonos silenciados hasta que llegue el momento del intercambio. Está Bueno, Gloria también. podemos empezar, ¿Empezamos? Lionel, si querés. Empezamos. Bueno, ante todo, bienvenidos a todos. Esta es otra actividad del espacio de cultura de la institución. Hoy coordinamos Mirta Kleinborg y yo, Leonel Sicardi, y la actividad se llama Subrogación de vientres, lo ético, lo legal, lo identitario. Van a estar presentes Paula Puebla, escritora, autora del Cuerpo es quien recuerda, Gustavo Pisani, que es abogado, y Gloria Barros, psicoanalista. Pisauri, Pisauri, sí, Pisauri. Pisauri, Sí, Pisauri. Gustavo Pisauri, abogado, y Gloria Barros, psicoanalista y miembro de nuestra institución. Bueno, muy bien. Vamos a hacer las presentaciones más formales. Les contamos que Paula Puebla es autora de Una vida en presente, Maldita tú eres, y coautora junto a Julia Kornberg de Diario de un tiempo mesiánico, 17 grises. También escribió el libro que recién mencionó Lionel, El cuerpo es quien recuerda. Da clases de escritura, hace clínica de obra y colabora en distintos medios. Es creadora y directora de Vagina Mac, que es una revista digital de mujeres. Gustavo Pisauri es abogado y socio fundador del estudio jurídico Barugel y Pisauri. El doctor Pisauri ha desarrollado su carrera en la ciudad de Buenos Aires, asesorando a empresas en las áreas del derecho civil, comercial y laboral. Desde hace más de 15 años ha consolidado una notable especialización en el ámbito del derecho de la salud. En su trayectoria se desempeñó como abogado del Sanatorio del Centro Gallego de Buenos Aires, manejando complejos casos de responsabilidad profesional. Además, fue el asesor legal de la Asociación Argentina de Centros de Reproducción Asistida, la cámara que representa a las principales instituciones de fertilidad del país. Actualmente el doctor Pisauri es el abogado de la clínica Pregna, una de las instituciones de referencia en medicina reproductiva. Y nuestra colega, compañera de la asociación, Gloria Barros, miembro activo de la PPG, docente de la materia esterilidad, adopción y fertilización asistida y directora de la carrera de familia y pareja USAM Abdeva. Además, escribió libros en colaboración sobre este tema, Los hijos de la fertilización asistida y la adopción, nuevos enigmas en la clínica, además de muchas otras cosas referidas a este tema. Así que, bueno, yo le voy a dar la palabra primero a Paula, pero quiero contarles un poco, antes de esto, cómo surgió la idea de esta actividad. Y surgió a partir de la lectura del libro de Paula, de El cuerpo es quien recuerda, que habla justamente sobre el tema que hoy nos convoca. Así que bienvenida Paula y queremos conocer, yo por lo menos tengo mucha curiosidad y supongo que todos la van a compartir, de saber cómo llegaste a este tema y cómo este tema se transformó en libro, en literatura. Bien, bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Les puedo contar muy brevemente, quizá, cómo es que llegué a, a escribir esa novela, que ya tiene algunos años, salió en 2022 y hoy estamos
2025, que era el futuro que yo planteaba al momento de escribir esa novela. La novela está situada en 2025 y lo que entonces fue un futuro próximo, hoy ya es un presente, un presente perfecto. Bueno, yo abordé la novela, en realidad no era una novela, era algo que me había pedido una persona. Yo en ese momento escribía artículos en una revista digital y alguien me había dicho, che, ¿por qué no escribís una nota, un artículo, un ensayo sobre este tema? En ese momento me puse a investigar, a leer un poco, a mirar algunos documentales y me resultaba muy difícil acceder a una parte de la información. Era muy fácil acceder a todo lo que ofrecía el mercado al respecto, pero era muy difícil digamos, casi imposible encontrar información que cuente la historia del lado de esas mujeres que se embarazan y paren para otras familias. Eh, y en algún momento del proceso de investigación, que es algo que a mí me gusta hacer para todas las novelas que escribo, me gusta formarme antes, me gusta estudiar antes los temas. En algún momento de la investigación di con un video en YouTube, di con dos videos. Uno que conseguía a través de una especie de cámara oculta el relato de mujeres embarazadas de 8 meses que estaban muy cerquita de parir, esos bebés que estaban todas confinadas en una casa, una especie de casa médica en Ucrania, en las afueras de Kiev. Y los testimonios que escuché ahí me parecieron como bastante desgarradores. No, no había una mujer en ese video que no estuviera llorando, que no estuviera en una situación de crisis. Y después otro video que contaba la historia de un niño que había nacido a través de un vientre subrogado y que había nacido con un problema que no había sido detectado en los estudios, y ese niño había sido abandonado también en Ucrania, ¿no? Entonces, los padres que habían eh, pagado un dinero, firmado un contrato, que se habían comprometido a hacerse cargo de ese niño, en el momento en el que ese niño nació y con un problema, agarraron sus valijas y se fueron. Esos fueron los dos videos eh, que a mí me terminaron de hacer un clic en la cabeza, y en ese momento dije, bueno, esto no es un artículo, esto podría ser un libro, un ensayo. eh, pero bueno, también me pasó que a mí me gusta trabajar mucho con esa línea borroneada entre la ficción y la realidad, o tomar elementos de la realidad y ficcionalizarlos. O sea, me gusta que esa barrera esté como brumosa, y dije, bueno, esto es una novela. O sea, esto es una novela. Y hay un tercer video que a mí también me gustó mucho, no sé si gustar es la palabra, pero me cautivó mucho. Eh, Es un video de 45 minutos en el que Luciana Salazar, que es una figura pública argentina, una modelo, una influencer, no sé qué de todo eso o todo eso a la vez, eh, es un video reality de Luciana Salazar la semana previa a que le entregaran a su hija Matilda en Miami, porque, bueno, su hija Matilda, muchos saben que nació también a través del alquiler de un vientre. Eh, Ese video, por supuesto, por las características de Luciana Salazar, por la producción y todo, era un video como una especie de Barbie mamá, de Barbie futura mamá. Eh, y cuando lo vi, dije, bueno, ¿qué va a pasar por la cabeza de esta nena cuando crezca? ¿Qué le va a pasar a Matilda cuando sea más grande? Ahora todos la conocemos, todos las vemos en Instagram, en las tapas de revistas, y es aparentemente, o por lo menos lo que se muestra, es una niña feliz. Digo, pero ¿qué le va a pasar cuando empiece a formularse las preguntas sobre su origen, sobre quién es su mamá, sobre quiénes son su mamá? Y bueno, y así nació Rita, que es la protagonista una de las tres protagonistas de la novela que escribí, Del cuerpo es quien recuerda.
Ese es más o menos el camino que hice. Y la elección de que en la novela hubiera tres voces, que estuviera la voz de la persona que nació a través del vientre subrogado, de la persona que alquiló el vientre y la persona que pagó para alquilar ese vientre, me parecía importante, eh, porque son tres cosas que en mi investigación estuvieron escindidas. Eh, si estuvieron, ¿no? Porque, como ya les dije, las mujeres que se embarazan no tienen derecho a hablar, bueno, hay como toda una cuestión ahí que por contrato no pueden dar testimonios de nada, entonces, bueno, me parecía que en la novela estaba bueno poder darle lugar a esas tres voces, a esas tres posiciones y a empezar a plantear una discusión eh, que en ese momento, cuando yo empecé la investigación, que fue 2019, 2020, ni siquiera existía, no se nombraba ni de lejos este tema. Eh, Eso es lo que les puedo contar. A mí me surge, de lo que vos venís contando, Paula, que también hay acá como una función que aparece de la literatura en esto, Mm. ¿no? Hay, digamos, acá las letras, lo que vos transformaste de investigación en novela, en literatura, está cumpliendo también alguna función, y si no, miremos lo que nos está pasando hoy acá. Estamos hablando de ese tema a partir de una producción literaria. Sí, me parece que es la función fundamental del arte en general, de la literatura en particular, que es mi campo. Es poder, Ujú. para mí la literatura es imaginar un futuro. Y poder traer a colación cosas que de otra forma no se pueden decir. En ese momento yo tuve que tomar la decisión de, bueno, ¿escribo un libro de ensayo o escribo una novela? Y yo dije, quiero la novela, porque la novela me da un terreno, me ofrece un juego, me ofrece una libertad, me da como una pista de aterrizaje mucho más que ofrece el ensayo, quería que esos personajes pudieran decir lo que yo no encontré en mi investigación. Eh, y quería imaginar un futuro para ellas, no las quería imaginar en ese presente donde yo investigué. Digo, bueno, ¿qué pasa cuando esta chica que nace hoy, 25 años? ¿Qué pasa con esta mujer que hoy está pariendo un pibe por año o un pibe cada año y medio para familias europeas o para familias de dinero? ¿Qué le va a pasar en 15 años? ¿Cómo va a estar ese cuerpo? ¿Cómo va a estar esa mente? Eh, ¿Va a decidir algo? ¿En algún momento va a querer conocer a esos pibes que parió? Me parecía que era como darle carnadura a eso que nos parece abstracto y eso que nos parece lejano. Lejano incluso porque en ese momento la subrogación era algo, bueno, algo, un tema de Ucrania, un tema de allá. Bueno, hoy realmente tenemos casos en Argentina y están algunos judicializados, otros no. Bueno, no tenemos regulación, hay como una especie de vacío acá que permite que todo eso ocurra a las espaldas del Estado, a las espaldas de la ley, de todo lo que conocemos. Eh, pero bueno, la función de la literatura es eso, es poder poner sobre la mesa cierto tabú. A mí, la literatura que no lo hace, no me interesa ni hacerla y no me interesa leerla. O la literatura que dice cómo tengo que pensar. No me interesa hacerla y no me interesa leerla. Me interesa más esta discusión, este encuentro, el desacuerdo. Que bueno, eso me parece fundamental, ¿no? Como, eh, Dar lugar a discusión, sí, dar lugar a cuestionamientos, a preguntas, a intercambios, como los que seguramente daremos acá hoy, y mucho más, ¿no? Me preguntaba cuando leía también el libro si, bueno, lo que uno se pregunta siempre, ¿cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en lo que vos estás transmitiendo a través de la novela?
Si es que Mm. podés contar algo de eso, ¿no? O sea, Como les tus fuentes, digamos, ¿no? Por ahí decir, si lo podemos decir de esta manera. Si existen esas agencias, si vos tuviste contacto, ¿cómo fue sí, esa investigación? todo está basado en investigación, los personajes son ficcionales, todos son ficcionales, pero sí mis fuentes son reales, digamos. Tuve en contacto un intercambio con una agencia de subrogación, me hice pasar por una mujer que quería subrogar un pibe para ver qué me decían, qué me ofrecían, cómo se dirigían a mí. Ujú, Eh, y después, bueno, hay mucho bagaje de mis lecturas y de mi historia personal, y no sé, el personaje de Nadilla, que es la mujer que alquiló su vientre durante tantos años, parió tantos pibes, bueno, que de repente se convierte en una líder de un movimiento de madres hermanas por el vientre de la patria, ¿no? O sea, como ujú. eh, todas las que pagaron sus vientres y se hicieron pelota sus cuerpos, se agrupan y deciden hacer algo con eso. No se quedan ahí en un lugar, en el lugar de la víctima, ¿no? En esa poltrona tan cómoda y acogedora que es decir, a mí me pasó esto. Ellas tratan de convertir eso en acción política. Ellas entrenan, ellas cuidan a los chicos que las demás abandonan porque tienen enfermedades, dan la teta de manera comunitaria, lavan pañales, cocinan y además se entrenan militarmente porque ellas tienen un objetivo que es recuperar a esos hijos que ellas consideran propios y que están desperdigados por el mundo. Bueno, esos personajes para mí estuvieron muy, muy inspirados en las mujeres guerrilleras de Latinoamérica, de Argentina, de Nicaragua, de México, que para mí son grandiosas, ¿no? Más allá de la violencia, etcétera, etcétera, que se puede discutir, pero digo, me parecía que hay una especie de homenaje. Y después en el último personaje, que es Victoria, que es como la mamá de intención, como se dice, o la madre de crianza, como se dice, es una Lolita, es una chica que también expuso su cuerpo al mercado, no pariendo, sino modelando, cagándose de hambre, siendo anoréxica, eh, y bueno, que también estuvo en esa parrilla del mercado ofreciendo lo que ese cuerpo tenía para dar, que era delgadez y sensualidad a los 14, 15, 16 años. Podría estar inspirado, no sé, el Nicole Neumann podría estar inspirado en Dolores Barreiro, podría estar inspirado en cualquier modelo que nosotros tengamos en la memoria de los años 90 en la Argentina, ¿no? Entonces, a mí me gusta ese juego donde al lector le aparece justamente la pregunta que me hiciste. Bueno, ¿cuánto es verdad, cuánto es mentira, cuánto es real y cuánto es ficción? Es parte de mi trabajo es que aparezca esa pregunta. Una cosita más, también hablaba del tema del cuerpo, ¿no? Cuando vos decís el cuerpo de esas madres que parieron tantos hijos y también el registro del cuerpo del hijo gestado por subrogación de vientres que percibe a medida que va creciendo, qué recuerdos tiene, qué sensaciones tiene. Creo que eso también pesa, ¿no? Sí, que me parece que es un factor convenientemente sacado de la ecuación y ese factor lo saca el mercado justamente, porque si uno se pone a pensar en esos niños, en esos bebés, en esos púberes que después van a ser jóvenes y después van a ser adultos, bueno, empiezan a aparecer más problemas. Entonces, el mercado te dice, bueno, esto es una relación contractual entre adultos. Y en ningún momento nadie dice, che, bueno, de esta relación contractual va a salir una vida y esa vida va a tener sentimientos y va a tener un montón de cosas y va a tener alegrías, pero también va a tener traumas y va a preguntarse sobre quién es, de dónde viene, qué sé yo. A mí me parecía que en nuestro país, como en cualquier otro país que haya atravesado dictaduras, apropiación de bebés, no es un detalle, No es una pregunta menor, claro, no es un tema no es menor. menor. Entonces me parecía también que, bueno, yo quiero darle voz a esa bebé
que en algún momento nació. En la novela esa bebé tiene 25 años y a los 25 años la piba no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, tendría que tener su vida No. resuelta porque es la hija de un millonario y es una mina que tiene una vida extremadamente infeliz, que no encuentra, digamos, su lugar y su propósito en el mundo y que tiene serias dudas sobre su origen. Eh, Hace muy poco, esto se lo comentaba Mirta antes de la actividad, bueno, después de la publicación de la novela, participa de varios espacios parecidos a estos, qué sé yo, y es un tema como que no que yo seguí, sino que me siguió a mí, ¿no? Y me llegó una entrevista que le habían hecho en España a una mujer que se llama Olivia Maurel. Olivia Maurel tiene más de 40 años, nació a través de un alquiler de vientre. Y los problemas, yo logré entrevistarla, ¿no? Logré contactarla y entrevistarla para Vallaina Mag, que es la revista que dirijo. Los problemas que Olivia contaba que le pasaban en la pubertad eran los problemas que yo había escrito para Rita, que era el personaje de mi novela. Entonces ahí se desdobla nuevamente qué es ficción y qué es realidad. Bueno, Rita, mi personaje, es un personaje de ficción, pero Olivia está en la realidad y a Olivia le pasó lo mismo. Y Olivia, muy entrada en su adultez, para descubrir que su madre no era su madre, para hacer un recorrido buscando a su mamá biológica, a quien encontró y con quien pudo reunirse, digamos. Entonces, me parece que eh, hay muchos lugares por donde se puede entrar al tema y por donde uno encuentra el tema, encuentra un obstáculo, encuentra un desafío, encuentra un problema, encuentra algo que hay que pensar. Bien. Buenísimo. Bueno, vamos a dejar por ahora aquí. Adelante, Gustavo. Dale. Sí, ¿se escucha bien? Sí, Sí, recién se escuchaba un poquito, pero ahora se ¿Sí? escucha sí, bien. Pero se claro. escuchó cortado, ¿no? Sí, Sí, yo a Mirta también. se te escuchó cortado, pero ahora no. Ah, ok, ok. No, quería saber si era yo o era Mirta. Bueno, Mm, buenos días a todos. ¿Qué mm, tal? Bueno, nada, cuando uno aborda este tema, que bueno, a mí me toca de algún modo estar más en contacto porque es un poco con las cosas que he trabajado en los últimos años, uno lo que ve es, de acuerdo con la mirada de Paula, ¿no? Em, pero lo que no se puede dar es la espalda a la situación, digamos, y decir, bueno, esto existe, es un avance científico, ¿qué posición toma el Estado ante este avance científico? Y bueno, es un poco de lo que me toca hablar a mí, no de la parte exclusivamente emocional, de qué va a pasar con estos chicos, con esta mujer que gesta y con la que, como dio el caso Paula, Luciana Sáenz de mañana, porque uno se detiene en el resultado feliz, entiendo yo, que es un hijo Mm, que es saludable, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué es, cómo se opuso el Estado, ¿no? En concreto, el Estado argentino, allá por el año 2002, trabajaba en una reforma importante del Código Civil y Comercial y empezó a establecer la base de aceptar a la gestación, al vientre subrogado, como una práctica que iba a ser legislada y que iba a ser controlada por el Estado. Iban a establecerse condiciones, donde haber alguna intervención judicial o donde, bueno, se iban a establecer unas reglas. Ese código fue muy discutido y recién fue promulgado en el año 2015 y hubo mucha presión. Fue Se precisamente la primera. entrecorta, Sí, se está Se entrecortando, corta. Gustavo. se Sí. entrecorta un poco, ¿Vos sí. tenés un solo dispositivo abierto, Gustavo? No, ¿O tenés tengo dos? la mejor señal y puedo establecer otra mejor A ver, A ver. señal. Aquí está. Em, qué lástima. A ver. por ahí es Bueno. nuestro, porque hace un rato pasó también. Y eso lo venía notando, pero bueno.
Ahora Eh, se oye bien. lo mejor no es, no se A escucha. ver ahora. Ahora creo que sí. A ver. ¿Estás ahí, Gustavo? No, ahí no se escucha. No se escucha, se entrecortó y se congeló la imagen. A Ahora, ver ahora. No, Bueno, no. Estamos teniendo problemas. A ver, Gustavo, si hacemos lo siguiente. ¿Tenés otro dispositivo con el cual intentar conectarte? Aunque sea, no sé con qué estás ahora, ¿con computadora o celular? a ver, probando con el celular, porque ese. celular, entonces, ok. Dale. Dale, probamos. Em, bueno, mientras tanto, vamos a esperar que pueda conectarse de vuelta Gustavo. Les recordamos que una vez que terminemos las tres exposiciones, vamos a poder intercambiar con nuestros invitados y nuestros invitados entre ellos, por supuesto, que seguramente también van a surgir preguntas o intercambios importantes. Eh, eh, Pensaba si mientras Gustavo intenta conectarse de vuelta, si le damos la palabra a Gloria. ¿Te ¿Qué parece? Sí, opinan? sí. Dale. ¿Te parece, Leonel? Dale. Dale, Bueno, Gloria. cómo no. Empezá vos y después le damos la palabra a Gustavo cuando pueda volver a conectarse. Ahora le mando un mensaje yo a él. Bueno, cómo no. Y bueno, buenos días en general a todo el mundo, todos los presentes y las presentes. Y bueno, yo me quedé pensando cuando habló Paula que nosotros estamos obligados a respetar el apreco. No podemos tener muchas fantasías acerca de lo que puede pasar, pero tenemos que manejarnos con datos objetivos sobre todo y bueno, con los frutos de la clínica cuando los hay. Bueno, desde la aparición de las nuevas técnicas de reproducción asistida en 1978, muchas voces, entre ellos las de algunos psicoanalistas, se alzaron en su contra, alegando que produciría la alteración de los lazos de parentesco y el orden de la filiación. Al mismo tiempo, hubo predicciones apocalípticas con respecto a los sujetos a advenir. La familia en desorden, como la nombraron Rudinesco y Derrida, implica una verdadera revolución a la familia nuclear tradicional, ya que se realiza fuera del cuerpo y del sexo, del acto sexual, que puede incluir material genético ajeno a la pareja, y abre la posibilidad de las familias mono y homoparentales. Las mujeres tanto de varones como de mujeres. Los autores mencionados, Derrida y Rudinesco, proponen que si el psicoanálisis condena esta nueva realidad, equivaldría a excluirla o negarla, es decir, transformar nuestra disciplina en un código de deontología y esa práctica y a sus practicantes, le voy a poner los anteojos, en censores o moralistas. Hace 25 años, con Carlos Pachuk, amigo y coescritor, nos interrogábamos por los efectos de las prácticas de fertilización asistida. Entre esas preguntas
hacíamos, ¿qué estructura de familia y pareja se desarrollará a partir de su utilización? ¿Se producirá un pasaje hacia otro sistema simbólico que modifique el imaginario social? Y también, ¿qué cambios operarán en el sujeto psíquico? En esta era, siglo XXI, muchas de las críticas y preguntas siguen en pie desde que se pusieron en práctica técnicas y a pesar del nacimiento de unos 15 millones de chicos, una cifra bastante impactante, ¿no? 15 millones de chicos, en los que nada hace pensar que sean diferentes a los nacidos por métodos tradicionales. La reflexión sobre estos temas es indispensable y debe ser ajena a los prejuicios que existen hacia las técnicas, sobre todo en los casos de las parejas de homosexuales y lesbianas, sobre los cuales se proyectan todos los criterios homofóbicos, etc. Bueno, vamos a pensar en algunos ejes importantes para la reflexión. La primera que a mí me importa y me interesa es la filiación, un vasto tema estudiado, entre otros, por la antropóloga Françoise Héritier-Ogier, quien ha demostrado que no existe un único sistema de organización familiar, sino que este varía según épocas y culturas. Tenemos una tendencia a pensar que el sistema de filiación nuestro es el que vale, eso se llama etnocentrismo, los antropólogos lo llaman etnocentrismo, ¿no? En nuestro sistema, hasta hace poco predominantemente patriarcal y que privilegia lo genético, lo que se suele llamar la sangre, el método de vientre subrogado puede ser más aceptado que otros, por ejemplo, el esperma de proveedor, un método bastante denostado, dado que se suele conservar el patrimonio genético en el vientre subrogado. Es importante destacar que la filiación no es un acto biológico, sino social y simbólico. Dado que el niño o niña nace en estado de desamparo y con la necesidad absoluta de ser auxiliado por otro, la investidura, otro eje importante, marcará el destino de su subjetivación. Entre las razones que influyen en esta investidura, he destacado la influencia de varios factores. Los duelos. Los duelos, en general, las personas que acuden a fertilización asistida traen aparejados varios duelos. Duelo por la fertilidad, por embarazos perdidos, etc. Por el duelo genético muchas veces, ¿no? Segundo, lo que Piero Lanier llama imantación. Es decir, hasta qué punto una técnica hace, evoca un fantasma previo de la persona o de la pareja. Tercero, y no menor, la aceptación de lo diferente, especialmente cuando se trata de material genético ajeno. Y cuarto, la mayor o menor aceptación de la técnica utilizada para conseguir a un hijo o hija. Que una persona o una pareja utilice un método determinado no quiere decir que lo acepte profundamente. A veces lo hacen muy contra su voluntad y sus fantasías. El tema que hoy nos ocupa, vientre subrogado, rompe la equivalencia madre gestante, madre de crianza, y nos impone reflexionar sobre su impacto en los padres y madres intencionales, en la gestante y en el niño o niña que alberga. Guarda una semejanza con la adopción, porque hay otra mujer que lleva a cabo el embarazo y el parto. También hay una diferencia que consiste en que el material genético suele, no siempre, pero suele ser de los padres intencionales. Y el embarazo, logrado habitualmente por relaciones sexuales en la adopción, se realiza en caso de vientre subrogado por fertilización asistida y se transfieren los embriones los embriones a la madre gestante. Y un punto de diferencia fundamental para la consideración de este método, y difiere de la adopción, es el del dinero. Ustedes saben que cuando se recibe un chico que es de otra familia, tiene que ser a través de un proceso legal. Si no, es sustracción de chicos. Acá el dinero
es parte del asunto en el vientre subrogado. Si bien no hay hasta el momento una amplia bibliografía psicoanalítica sobre el vientre subrogado, nos podemos referir para su estudio a la muy abundante bibliografía sobre adopción, utilizando algunos de los conceptos que han sido tan fecundos en este campo. En él se suele idealizar a los adoptantes, presentando una versión romántica de ellos y de su vínculo con los hijos. Eva Gilberti, pionera absoluta en el terreno de la adopción, se refiere al imaginario de un triple rescate que hace que esas madres y padres sean valorados por el desamparo, por la condición social y por la etnia. Se los llama madres y padres del corazón. El corazón es un órgano bastante valorado, ¿no? En general, y relacionado con los afectos, desestimando que no todas las adopciones producen vínculos saludables y amorosos. Este criterio no se da en la subrogación de vientres, dado que no hay un ser preexistente para salvar del desamparo. Algunas opiniones en contra se originan en la popularidad que adquirieron los relatos de personajes públicos, cuyos hijos, obtenidos por vientre subrogado, lucen un tipo de belleza que encuadra dentro de los criterios occidentales tradicionales. Estos hijos o hijas exhibidos como trofeos parecen condensar las ambiciones narcisistas de los padres y madres. O alguna noticia periodística. Todo esto es lo que hace que la gente tenga prejuicios contra este método, ¿no? Una noticia periodística, excepcional pero notoria, que relata que la madre intencional rechazó al niño al hacerse cargo, rechazó hacerse cargo del niño al saber que era discapacitado. Continuando con el tema de la investidura, Piero Lanier establece una diferencia entre deseo de embarazo y deseo de hijo, y ubica este último, el deseo de hijo, la posibilidad del advenimiento del yo. Si tomamos estas expresiones en el sentido corriente, tanto la adopción cuanto la subrogación de vientres proveerían las condiciones más favorables, ya que se busca obtener un hijo más allá del embarazo. Pero sabemos que la autora, Piera Olanier, dio otro sentido totalmente distinto a las expresiones. El deseo de embarazo. Gloria, 5 minutos. Sí, me voy a tener que saltear mucho. El deseo de Bueno, embarazo, el deseo de embarazo busca colmar una falta, mientras que el deseo de hijo reconoce y transmite la falta. Es decir, que en este caso, el niño no es vivido como un objeto de los progenitores, sino que es reconocido como otro, como un sujeto diferente, testimonio de la inevitable diferencia que existe entre ese niño real, ese cuerpo singular, y la representación psíquica que se habían forjado de él. Bueno, voy a saltear un montón. te vamos a dar un espacio propio la próxima. Bueno, no, pero bueno, yo dos cosas quiero decir. La reflexión de estos temas es indispensable y debe ser ajena a los prejuicios que existen en general hacia las técnicas de reproducción asistida, sobre todo en los casos, insisto, de parejas homosexuales y lesbianas. Sí. Tenemos que pensar cómo inciden estos temas en la vida y salud mental de los chicos, pero no deberían actuar como arena en los ojos, que nos impida pensar en otros hechos y factores que inciden en la vida de cada sujeto. Este término arena en los ojos fue propuesto por Gaspari, Ragnerman y Santos acerca de la adopción, ¿no? Que no toda la idea de cómo resulta ese chico se centre únicamente en la adopción. Y acá es interesante porque hay un tema en el cual la mayoría de los psicoanalistas coincidimos y es el de la verdad hacia el origen, sobre el origen. Sabemos que el ocultamiento del mismo siempre va a retornar a través del síntoma. De todos modos, y más allá de la necesidad imperiosa, insoslayable, de comunicar al chico su origen, esto no agota todo el problema.
Cada uno de ellos encontrará la manera de metabolizar la forma en que fue engendrado y filiado. Michel Thor refiere que una nena de 6 años, concebida con los óvulos de una donante, a quien se había explicado pacientemente a lo largo de años que una amable donante había donado sus órganos, sus óvulos, para que mamá y papá pudieran tenerla, formula de golpe esta siguiente pregunta. Entonces, mamá, ¿por qué la donante de óvulos no quiso tenerme? Que podríamos traducir, entonces, mamá, ¿por qué la señora que me tuvo en la panza no quiso quedarse conmigo? Más allá de las explicaciones de los padres, madres, el sujeto desplegará sus propios fantasmas, su novela familiar y su búsqueda de identidad en referencia a su advenimiento al mundo. Bueno, me salté un montón por explicar. Vas a tener oportunidad de incluirlo ahora por ahí en el Cuando en el debate. debate, claro, poder agregar aspectos. Perfecto, sí, tal cual. Sí. Así le damos la palabra a Gustavo. A ver, Gustavo, ¿por dónde estás? Habla para que aparezcas en ¿Se la escucha tercera parte. bien? ¿Se Ahora escucha? sí, muy ¿Se escucha bien. Sí, bien? Muy bien. Bueno, ahora yo sí. voy a tratar de abreviar un poco mi intervención en el sentido de que me parece que puede ser más rico el debate y también tratar de adaptarme un poco a lo que se está hablando, ¿no? Yo lo que digo es que en la Argentina existe un vacío legal, ese vacío legal trae conflictos porque tienen que intervenir los jueces a interpretar lo que el legislador quiso o no quiso decir. Porque como no está prohibido, se sabe que aquello que no está prohibido está permitido. Entonces ese vacío legal aparte choca con que en la Argentina hay un principio que es muy claro que dice que madre es aquella persona que da a luz. O sea, la figura de la madre no podría sacarse de ninguna libreta de nacimiento, ¿no? En el caso de la gestación por subrogación, la pretensión de esos padres es que figuren en esa libreta de nacimiento nada más que el nombre de ellos, sino de la persona que dio su vientre. En esta cuestión es donde empiezan a fallar los jueces, en donde los jueces empiezan a interpretar que si hay un sentido altruista en esta facilitación de ese vientre, no hay un ánimo de lucro, que es lo que se pretende castigar, o que no se permite, digamos, empezaron a suceder un montón de fallos en donde se daba la posibilidad al vientre subrogado que no está legislado. Específicamente sucedió en Capital Federal que se logró un amparo. A través de ese amparo, el registro civil está obligado a anotar como propios a aquellas personas que se presentaban con el hijo con la sola manifestación de que la madre que había prestado ese vientre no era en definitiva quien iba a ser la madre en los papeles. Entonces, ese amparo dio lugar a que ya directamente ni los fallos ni haya que ir a un juzgado para solicitar esta autorización o este permiso. Entonces esto produjo un mercado apetecible, un mercado negro apetecible de un montón de empresas que andan por todo el mundo, con bases en países de dudosa procedencia fiscal, como puede ser Chipre, por ejemplo. Y bueno, esas empresas contrataban a las madres, contrataban a los centros de fertilidad, contrataban un prepago, en fin, a través de un costo de más o menos que siempre se habla de 60.000, 70.000 dólares, le pagaban a esta madre unos 15.000, 20.000 o 10.000 dólares conforme la negociación que exista. Esto es lo que realmente hoy en día trajo muchos problemas a todas las clínicas que se prestaron a esto, porque hubo varios casos en donde existieron problemas graves. Creo que Pablo lo mencionó en su novela, o creo que en una nota que leyó, pero acá sucedió en Córdoba hace poco, donde una familia que había contratado un vientre, como no estaba conforme con el resultado, porque el chico tenía algún problema de salud, no lo aceptaron. Entonces el chico actualmente se encuentra al cuidado del Estado y en condiciones de ser adoptado por quien quiera adoptarlo.
Y después hay un caso que es muy famoso, que se dio en Alemania, en donde una pareja añosa fue a un pediatra a llevar a su hijito porque tenía un problema respiratorio. En Alemania advierten que la pareja es añosa, que no sabía cómo desempeñarse con ese chiquito, denuncian al consulado argentino, a través de esa denuncia al consulado argentino hay una denuncia penal acá que determinó que desde hace un año estén siendo investigados escribanos, abogados, estas empresas y los centros de fertilidad por trata de personas. Con lo cual, nada, la problemática es plenamente vigente. Entiendo que este vacío legal obviamente no favorece y que haría falta una legislación concreta para que de algún modo ponga blanco sobre negro lo que en definitiva el Estado argentino qué posición va a tomar el Estado argentino ante esto, porque hay países como Alemania, España o Francia que no, que tienen prohibida la práctica y otros como Estados Unidos o Gran Bretaña que la permiten. Y entonces, bueno, hace que países como los nuestros, que no tienen nada legislado, sean apetecibles, porque como tenemos una economía que les es favorable, hace que nos prefieran a nosotros antes que a otros países, digamos. Este es un poco el planteo, esta es la falta de legalidad que hay, y esto es un poco lo que el derecho tendría que corregir, digamos. Eh, Así que de algún modo quería ser breve, no quería extenderme en los tiempos que me pautaron y bueno, siendo que ya se demoró bastante la reunión por problemas técnicos, pienso que bueno, que habrán el debate y quien quiera preguntar o qué es, les puedo responder con lo que haga falta. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muy Por bien. favor. Eh, bueno, vamos a abrir al intercambio, incluso entre, les digo a Gloria y a Paula y a Gustavo, si entre sí hay algo que quieran comunicarse, preguntarse o comentarse, también, por supuesto, están habilitados. Y a los demás les pido que para tomar la palabra, para preguntar o comentar, levanten la manito amarilla que hay en las reacciones, en lo posible, para que podamos visualizar a los que piden la palabra, ¿sí? Bueno, le pedimos a Melanie que pueda habilitar los micrófonos, que cada uno pueda habilitar el suyo al momento de hablar. Bueno, Fernanda Anastasi está pidiendo la palabra. Dale. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, no sé bien. Es para el doctor, para Gustavo Pisauri. Gustavo, quería hacerte una consulta. En el fallo de Córdoba, ¿no es cierto? En donde ingresa el sistema de adopción. ¿Cómo es el circuito? El circuito es que cuando el chico nace con problemas, nació prematuro y con una discapacidad, no sé bien qué problema de salud tenía el chiquito, la madre gestante se presenta y dice que ella no es la madre, que ella ha sido contratada por una familia francesa y que en definitiva entonces ella no tenía intenciones ni según su punto de vista, Claro, se tomaría obligaciones. como un consentimiento, digamos. Es que cuando firman este tipo de convenios, todo se basa en un instrumento que es una ficción que se han creado desde el derecho, que se llama voluntad procreacional, en Sí, donde vale tanto el deseo como lo biológico. O sea, históricamente la Argentina tenía dos formas de filiación, una que es la genética y la otra la adopción, ¿sí? Ah, Y lo que se crea ahora es un tercer modo, que es la voluntad procreacional. Ese instrumento es el que tenía firmado esta pareja francesa, en donde dice, nuestro deseo es tener este hijo que va a nacer del vientre de esta mujer. Bueno, como si fuera una especie de consumidor, dice, claro. este chico vino fallado, yo no lo quiero. Este es más o menos lo que se planteó. sí. Eh, Seguramente va a haber algún tipo de reproche a la familia aquella francesa por parte de las autoridades de Córdoba, que yo no lo Tipo de sé. responsabilidad, algún tipo de responsabilidad, Sí, seguramente. sí, pero digamos, más allá en caso, todo lo que están planteando ustedes, que es la realidad, y un chico que nació,
y que necesita una atención, y padres hoy en día, eh, que es lo que el Estado se tiene que ocupar y lo está dando en adopción, que salió hace poco El la fallo, sí. resolución, la resolución para que lo puedan adoptar aquellos que lo deseen. Claro, lo que pasa es que en la adopción, digamos, el derecho no es de los adultos a ser padres, sino es el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia. Sí, sí. Y otro temita más que te quería agregar, que esos chicos pasan a familias de guarda, ¿no? En el mientras tanto. Sí, 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 trabajo en el registro de adopción de Mendoza, por eso te Perfecto, preguntaba. bueno. Bueno, perfecto, está Gracias, bien. Ujú. Gracias, Fernanda. Bueno, le gracias. damos la palabra a Sol. Hola, mucho gusto. Saludos a todos. Yo soy psicóloga. Primero me presento un poquito antes de empezar a hacer como dar mi opinión. Soy psicóloga y trabajo en gestación subrogada. De hecho, he trabajado en agencias y en consultoras de gestación subrogada, así que estoy al tanto de, nada, como de primera mano de casos que fueron bien llevados y lamentablemente también de casos que fueron mal llevados, como por ejemplo el caso de la mamá francesa que dejó a su hijo por haber nacido con complicaciones de salud. En primer lugar, creo que hay como un sesgo muy importante a la hora de opinar sobre la gestación subrogada, basado un poco en prejuicios, otro poco en falta de información y otro poco en esto que se genera de la mala información. Hay, creo yo, mucho amarillismo al respecto. Obviamente que los casos que se dan a conocer son estos casos que son excepcionales, hay que, digamos, no hay que mirar por otro lado porque hay que contemplarlos y hay que hacer cosas para que se dé un marco en donde se resguarde tanto el bienestar físico y emocional de las mujeres que son gestantes, que no son madres, son gestantes. También hay que saber diferenciar los términos que se utilizan para hablar con propiedad. Hay que también resguardar los derechos y la salud física y emocional del bebé por nacer y también de los padres de intención. Eh, en cuanto a lo que es acá por el código nuestro, el que es madre es la que da a luz y tiene voluntad procreacional. Es decir, que si una gestante no tiene voluntad procreacional, sí dio a luz, pero no tiene voluntad de ser madre y por eso con los consentimientos informados es que se hace esta como salvación o diferencia. Por otro lado, también me parece un poco hipócrita el mencionar que porque lo gestó es madre y no se tiene en cuenta si ella tiene el deseo de serlo o no serlo, o sea, si tenía el deseo de ser madre o deseo de gestar para ayudar a otra familia a hacer crecer su familia, eh, pero después sí tiene derecho quizás de interrumpir un embarazo porque es su cuerpo y es su decisión. Yo no hablo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo ni con la gestación subrogada ni con el aborto. Lo que estoy diciendo es que quienes generalmente están en contra de la gestación subrogada están como defendiendo, por otro lado, la decisión sobre el control del propio cuerpo para interrumpir o no un embarazo. Eh, Después, que haya fallas en las formas que se está llevando a cabo los procesos, totalmente de acuerdo. Hay casos como el de la madre esta de Francia o el caso de alemanes u otros casos, por ejemplo lo de Córdoba. Eso obvio que no está bien, obvio que eso hay que regularlo, pero no porque haya gente que está haciendo mal las cosas, significa que se le tiene que quitar la oportunidad de formar una familia a personas que quieren hacer bien las cosas. Por otro lado, esto de que a las gestantes no se les permite ver a los bebés, no se les permite tener contacto, de nuevo, puede haber casos como estos en los que están en condiciones como infrahumanas, que son los menos, pero la mayoría tienen contacto. Yo tengo niños nacidos por gestación subrogada que los propios padres o sea, nos consideran a nosotros como a las gestantes tías de los bebés. Vemos fotos, hacemos videollamadas y las gestantes siguen en la mayoría en contacto con
los bebés que dieron a luz. Después, no son una fábrica de hacer bebés, no es que todos los años están teniendo un embarazo para vender a su hijo. Eh, por el contrario, en eso sí, la mayoría, porque la mayoría hace bien las cosas, controla que no sea una cuestión de que, como que no sea su medio de vida el vivir de ser gestante. ¿Que hay casos que no se contempla esto? Seguramente que sí, pero la mayoría no es así. La mayoría no tiene más de 2 gestaciones en su vida, porque depende también de los embarazos previos que haya tenido para sus propios hijos. Eh, por otro lado, un embarazo, ya sea propio, o sea por fertilidad asistida, o sea de gestación subrogada, no es algo que está, o sea, el cuerpo de la mujer está preparado para eso. Entonces, que una mujer sea gestante, tenga, por ejemplo, 1 o 2 hijos y sea gestante 1 o 2 veces, no es que uno está explotando el cuerpo y la está poniendo en riesgo y demás. Eh, de nuevo, hay casos en los que se trató mal el proceso, seguramente que sí, como en todo, como casos de, o sea, otros casos de medicina, otros casos legales, no sé, en la escuela. Obviamente que en el colegio hay casos de abuso infantil, pero no por eso dejamos de mandar a nuestros hijos al colegio, porque entendemos que es la excepción y que hay que trabajar sobre mejorar y que no sucedan esas excepciones. Eh, lo que es trata de personas, de nuevo, no se está obligando a ninguna mujer a ser gestante. No se le retiene un documento, no se les, son informadas y hasta que llega el embarazo, la chica que quiere ser gestante puede tranquilamente decir, mejor no. Con esta información que estoy teniendo, con mi emoción el día de hoy, decido no serlo. En cuanto a lo que se mencionaba recién de los precios, que el precio acá en Argentina es más conveniente, entonces por eso vienen y no lo hacen en Estados Unidos o en Gran Bretaña, sí, es más barato, es más económico, es más accesible, pero también hay países como México, como Colombia, que son incluso más baratos y quizás no los elegían, porque no es que están viendo y peleando un precio por su bebé, se ve todo el contexto. Argentina, la realidad es que teníamos un marco muy amigable, no solo por el beneficio que teníamos con lo de la inscripción de los bebés, sino también, ¿por qué? Porque nosotros somos un país que somos amigables con el extranjero, somos como amigables también con la comunidad LGBT. No todos los países tienen ese, como ese open mind y ese bien recibimiento de gente de afuera y gente con otras orientaciones u otras religiones. Perdóname, Creo que Sol, sí, te puedo interrumpir para, digo, para darles lugar a otras personas y sí, para el ya ahí intercambio. dije todo. Está Me bien. parece me parece que es muy interesante lo que traes porque es una realidad de tu contacto personal y está bueno para integrarlo al debate. Así que permitime que le demos la palabra a otras personas y Sí. que lo podamos seguir desarrollando. Gracias. Sí, Marius, y después lo dejamos contestar a Gustavo. Compañeros, muchas gracias. Primero, a los No tres se te ve. principales. Ah, no tengo el video, disculpen. Quiero, a ver, ¿cómo hago? Para. A ver si lo podés poner. Creo que, a ver, ahí. No No, sé si me ven. No. no. No, ahí Ahí Ah, está, sí, ahora ahí sí, sí, ahí ahí sí. está. Ahí sí. Mario López, Marius Lupo para los amigos. Ujú, Agradezco. Llegué acá por invitación de Lina Aguiar, una compañera militante y colega. ujú. Yo preguntaba primero al compañero abogado, creo que se refería, si no me equivoco, a las clínicas Gestanza y Fertia, que en los cuales hay una investigación por 50 hechos de trata de personas ligados a venta de niños a ciudadanos europeos, ¿no? Creo que era a esos dos grupos. Aviso, entre todos, digamos, eh, no hemos tenido, digamos, yo en este momento milito en el Observatorio Regional de Derechos Humanos, nuestra regionalidad es la del Paraná.
obviamente que las provincias de Formosa y Misiones tienen otra historia en relación, no a aseguración de vientre necesariamente, sino a venta de niños en relación a que, bueno, también es cierto el argumento que recién comentaba una compañera sobre nuestra amigabilidad a distintos colectivos, también es cierto que hay algo de el color de piel, ¿no? Estas provincias que tienen unas grandes colectividades serbias, croatas, alemanas, polacas, producen niños de ojos claros y de piel clara, lo cual eleva el precio y también hace que en sus sociedades sea menos dudoso el origen de las mismas personas. Pero la pregunta era esa, si se refería a estas dos clínicas, básicamente, que son grupos económicos muy importantes y que la investigación está dormida al momento. De hecho, estamos por pedir una entrevista con la Fiscalía para conocer los avances que fueron el caso de una mujer alemana, no recuerdo en qué ciudad, donde dijo abiertamente al equipo médico, compré la niña en Argentina, y luego un caso posterior de un ciudadano italiano que intentaba viajar desde Ezeiza con un bebé recién nacido y se descubrió que era un trato de un hecho de subrayón de vientres. Ahora bien, la pregunta para que pensemos entre todos, ¿no? A modo de usina del pensamiento, ¿no? ¿Qué garantías, derechos podemos apelar para construir una legislación que supere este vacío que mencionaban, lo cual acuerdo, bueno, qué propuestas, qué herramientas podemos llegar a construir para reducir, sobre todo, la trata de personas, para combatir la trata de personas oculta en muchos de estos hechos. Nada más y muchas gracias nuevamente. Gracias a vos. Gracias. Gracias a vos. Le damos la palabra a Silvia Olazo, que no Ah. sabía cómo levantar la manito amarilla. No la podía encontrar. Bueno. Bueno, no, quería dar un toque, digamos, cinematográfico al tema, ya que estamos tratando un tema tan rico, tan complejo, y además de lo literario, pienso que lo cinematográfico también nos ayuda a pensar. Y como yo tengo mi corazoncito con las personas mayores, eh, estuve viendo una película que me pareció afectivamente muy encantadora, que se llamó La Petite. La Petit, sí. Sí, La Petite. En esa película, la madre, es decir, se trasciende la relación madre-hija, hijos, adoptantes, etcétera, porque eh, una pareja de homosexuales contrata esto en Europa, en Bélgica creo que era, contrata a una mujer para tener hijos propios. Lo que pasa es que mueren en un accidente y parece que la cosa se termina ahí, porque, digamos, desaparecieron los posibles padres de esa criatura. La madre no se quiere hacer cargo porque se hizo cargo de esto en función de que se desprendía del hijo o de la hija. Entonces aparece el abuelo. Aparece un abuelo que dice, yo lo único que puedo tener de la sangre de mi hijo es esta criatura. Así que, bueno, es una búsqueda infernal, busca por todos lados, no conoce, no tiene datos, pero cada vez busca más y más hasta que se encuentra con la madre gestante y tiene un happy end realmente. Él se hace cargo de la criatura y, y bueno, con mucho afecto, eh, con mucha solidaridad también, eh, ve de esa manera renacer de alguna forma a su propio hijo. Eso quería comentar. Gracias, Silvia. Bueno, le damos la palabra a Gustavo. Y
Quería hacer un par de comentarios eh, y sobre todo con la presentación de Mario, de la exposición de Mario. Primero que en cuanto a que Argentina por el color de piel puede ser más o menos apetecible, digamos, eso no es relativo porque lo importante es el material genético que tenga el vientre de la gestante, con lo cual una persona de color puede tener un chico rubio de ojos celestes igual en la Argentina porque los padres aportaron ese material biológico. Y segundo, en cuanto a lo que se puede hacer, yo entiendo que por ejemplo, en la clínica de la cual yo soy abogado, yo he sido contactado por empresas que quisieron contratar nuestros servicios, pagándonos seguramente 3 o 4 veces el valor que se recibe por parte del Estado en un caso de fertilidad. Y la posición de la clínica fue tratarlo con un equipo interdisciplinario que tiene el tema, porque lo que la clínica pretende es si es que se hace algo, que por ejemplo estamos analizando un caso ahora, tiene que estar muy claro que el fin es altruista. El caso que analizamos ahora es el de una hermana que le daría el vientre a su otra hermana porque no puede ella tener un hijo. Así que de algún modo creo que sí el Estado tendrá que estar presente, sí entiendo que tiene que haber un debate muy importante, debate público con todos, seguramente ustedes que son muy valiosos con sus aportes, para determinar cuál sería el camino a seguir o cuál es la posición a adoptar por parte de la Argentina. Y lo último que me quedó también fue con lo de Mario, que las clínicas esas objetadas en realidad fueron clínicas como las que yo soy abogado. Digamos. Acá el problema eran esas empresas que son las que seguramente tenían buenos vínculos con esta clínica y por eso tienen 50 casos estas clínicas, porque agarraron y les pagaba a estas empresas que son las investigadas por el caso este alemán tan famoso. Gloria. Sí, yo quería decir que me interesó mucho lo que expuso Sol, porque ella vio clínica, y la clínica es nuestra maestra, nuestra directora, ¿no? Así que me interesó muchísimo. Yo he visto muchísimos casos de fertilización asistida, pero no vientre subrogado. Así que me resultó muy interesante, le agradezco mucho el aporte. Muchas gracias, Gloria. Quiero comentar algunas de las cosas que están en el chat. A ver, un segundito. Bueno, bueno, acá hay algunas cosas que se repiten de lo que se dijo. Lo que está aceptado para la gestante es una especie de viáticos, no una compensación económica, porque justamente el sentido del vientre subrogado es que tenga un fin altruista. ¿Pero por qué ese es el sentido? Porque es el sentido que le han dado los jueces en sus fallos. Insisto, no hay legislación en la Argentina. Si habría una legislación que sí se le puede pagar a la gestante, ella tendría su retribución. O sea, el abogado, el donante tampoco cobra. Si es donante, no sé quién pregunta, pero obviamente si es donante no cobra. Digamos, el abogado cobrará por su trabajo, el médico por el tratamiento y punto. Pero este es el fundamento de por qué no pagan. Acá el que dona no recibe nada a cambio. Ese es el agradecimiento, es lo que recibe a cambio, no plata. Si no, no donaría. Tanto los donantes masculinos como femeninos reciben plata o sea, a cambio de su donación. Reciben bajo el mismo problema que tenemos de falta de legislación concreta, pero el donante es donante, siempre. Después que se le pague es parte de la corruptela, esta es la realidad. Pero abiertamente se sabe que los donantes reciben una indemnización por haber aportado su material. Como se sabe que cada persona que prestaba su vientre, en la mayoría de los casos, no en la minoría, interpreto yo, en la mayoría de los casos, recibe dinero a cambio. Totalmente, pero... Esa es la realidad. Eso es lo que estoy hablando yo de la falta de regulación. Yo no miro al costado de la realidad. Lo que digo es que no existe una ley. No, tal cual. O sea, a ver, debería estar regulado
se debería llegar a una regulación, pero en esa regulación, si tanto estamos hablando supuestamente en voz de la defensa tanto de los niños por nacer y de las gestantes, ¿por qué a las gestantes las vamos a dejar sin una indemnización por haber sido gestante? No solamente Pero yo te pagarle el pregunto, viático, porque pero yo pagarle te, el colectivo o un Per- remis, eso es Perdón, lógico porque es perdón. parte pero del gasto. yo te pregunto a vos, Les pido por no, favor, es breve nomás, que breve no nomás. hagamos un debate No, no, entre ustedes en estos momentos. Espera un poquito, Gustavo. sí, 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 Creo que estamos planteando justamente cuáles son las dificultades tal cual, para resolver esta situación, que no hay algo establecido y lo estamos debatiendo. Eh, así es. Bueno, Permítanme incluir un comentario del chat. Acá una Marcela Almeida, que es de Ecuador, dice, existe un informe del 14 de julio de 2025 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se titula Violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, donde detalla rigurosamente las consecuencias de la maternidad subrogada en las distintas dimensiones del ser humano y la puerta que se abre a la trata de mujeres. Otra persona, Mavi Ledesma, dice, es opinable que esos cuerpos no están en riesgo y que muchas veces están en desigualdad de condiciones para decidir. Le cortan cobertura médica al poco tiempo que tienen el parto. Sigo. Termino. Sol, habías escrito acá, en los casos mal llevados, seguramente que, no sé qué dice Aida, pero la mayoría de los casos las gestantes cuentan con prepaga y seguro de vida mínimo hasta tener el alta médico definitivo. Bueno, eh, lo que estamos viendo claramente es que es un tema para debatir largo y tendido. ¿Sí? Lo que yo les pido es que lo mantengamos en un clima de respeto y de amabilidad. Gloria. Sí, perfecto. Sí, bueno, el tema lo que se llama donaciones de esperma y, y óvulo, en general son pagos. Y se entiende porque las personas, por ejemplo, que tienen que dar óvulos, tienen que someterse a una cantidad de trabajos de recibir hormonas, etcétera, que pueden afectar inclusive su salud. Yo prefiero llamarlos proveedores, porque en realidad me parece que en esto hay que hablar las cosas sin eufemismos. No son donantes, donantes son los que donan sangre, por ejemplo, u órganos, pero en este caso son proveedores y yo no, realmente, si ellos están de acuerdo, y la clínica también, y los que van a recibir estos productos también, yo no veo ningún problema en que reciban una, una recompensa, lo mismo las madres subrogantes. Y resulta, quizá nos resulta complicado que esta institución que se ha sacralizado tanto como la maternidad, que reciba una paga, pero son personas que para ellas resulta un trabajo, lo cual entra dentro de la idea, la general, el tema general del espíritu de mercado, ¿no? Así que, bueno, sí, uno puede pensar que pueden tener dificultades, que pueden tener dolores, incluso es muy famoso el caso de la Beba M. La madre se escapó con ella en un momento. A diferencia de estos que cuentan que dejan a los chicos y que no los quieren continuar teniendo. Por supuesto, es un tema lleno de complejidades y que hay que ver caso por caso, pero si hay una retribución es lógica. El hecho de que sea por una agitación solidaria también puede traer otros problemas si se trata de una hermana, por ejemplo, porque ahí se arma la circularidad de generaciones, donde la hermana es la tía Y es la madre también. y es la madre y es un lío.
es otro lío. Así que bueno, es un tema que hay que buscar en las puntas porque tienen muchas. Así es. Soledad. Perdón, Mirta, me gustaría agregar algunas cosas ¿Cómo no, Paula? para todos. Bueno, mi campo es la literatura y obviamente el terreno del derecho, el terreno del psicoanálisis es algo que me es ajeno a mí. Em, pero a mí me gustaría que por estos 20 segundos tomemos conciencia de lo que estamos hablando y de lo que no estamos discutiendo. Y quizá eso que no estamos discutiendo haya que entrar en un terreno al que nadie quiere entrar, que es el terreno moral. Estamos discutiendo de entregar una suma de dinero para que a cambio nos entreguen una vida. Eso lo estamos pasando por alto. Estamos pasando por alto el hecho de que haya mujeres que consideren en efecto esto como un trabajo, como decía Gloria también recién. Y nada de eso nos enciende como alguna alarma o alguna sirena. Estamos eh, pasando por alto que estas cosas tienen un precio. Sol decía que no se venden bebés, pero si yo voy, firmo un contrato, llevo dinero, incluso en una clínica donde las cosas se hagan bien, como ella dice que hay clínicas que se hacen bien, eso es una transacción. Yo estoy entregando dinero para que a mí me den algo. Ahí no hay igualdad de condiciones. No estoy en la misma condición que esa mujer que consideró embarazarse, asumir el riesgo a la salud, incluso en una madre sana, asumir los imprevistos, exponerse a embarazarse, exponerse a un montón de cuestiones que eso lo saben ustedes, psicológicas que, de lo que implica llevar un embarazo, que considere eso una fuente de trabajo. Digo, ¿por qué no podemos dignificar a las mujeres, sobre todo, ofreciéndole oportunidades mejores? Y me quedé pensando mucho en lo que dijo Mario, este señor militante de derechos humanos. No estamos pensando en eso, no estamos pensando en los derechos humanos, estamos directamente discutiendo como un marco legal porque esto existe. Sí, ya sabemos que existe. ¿Que existe significa que esté bien? No, no significa necesariamente que porque exista algo en el mercado, eso esté bien. Si uno se mete en la Deep Web, posiblemente pueda conseguir un riñón y pueda transferir plata para conseguir un trasplante y saltarse la lista del INCUCAI. Esto pasa en muchísimos países del sudeste asiático. Hay mucha gente de dinero que no se anota en una lista. Va a un país, en Tailandia o en lugares así, y consigue un riñón. Digo, porque eso existe, significa que está bien, significa que yo tengo que acceder. Por eso a mí me parece que muchas veces el límite de estas ofertas del mercado es muy individual y es muy personal. Gloria, vos también hablabas al comienzo en la exposición de que nosotros somos un país muy amigable con las parejas del mismo sexo y qué sé yo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora digo, ¿por qué esta opción de adquirir de tener un hijo, por decirlo de una manera amigable, vía la gestación de una mujer que está en condiciones desiguales a las mías, es una opción más válida para muchas familias o para muchas parejas que la adopción? ¿Por qué no trabajamos con el tema de la adopción? ¿Por qué no estamos pensando en eso? ¿Por qué no estamos pensando en mejorar eso? En que el Estado mejore eso, a buscar un marco legal para algo que trae muchísimas dificultades y que no siempre son casos virtuosos de tapa de revista, y los que no son tapa de revista no los conoce nadie, porque ahora podemos conocer lo de la familia alemana, qué sé yo, pero hay muchísimos casos más y se los puedo asegurar. Entonces, me parece que la discusión está como extremadamente corrida hacia la derecha, está extremadamente despolitizada, y me parece que nosotras como mujeres merecemos algo mejor, y ni hablar de esos niños que, como cualquiera de nosotros, ¿no? Ninguno pidió venir al mundo, pero esos niños vienen al mundo de una manera signada por el mercado. Gracias, Paula. Gracias. Bien. Sí, Sol. Eh,
A Les ver, pido en que principio, sean breves las siempre, sí, intervenciones. siempre, obviamente que cada uno tiene la postura que tiene pensando en el bienestar y en lo mejor para el otro, ¿no? Entonces, entiendo que cada quien defienda lo que defiende. Eh, a mí sí lo que me parece es que yo que tengo otra cara de la moneda, me parece como injusto lo que se dice. Primero porque no todo quien, o sea, la mayoría de los padres que llegan a la gestación subrogada han intentado adoptar y no han Ah, podido. Ahora, si la tecnología y el avance científico nos permite, si no podemos gestar nuestros propios hijos, tener un hijo biológico a pesar de esa imposibilidad, ¿por qué no se puede acceder? Porque eso también es infringir en los derechos humanos, porque yo tengo el derecho de tener mi propio hijo biológico, por más que por ahí si soy hombre, o soy somos dos hombres, o si soy una mujer que no puede gestar, pero tengo mis óvulos para aportar. Entonces, ¿por qué? ¿Quiénes somos para decidir quién puede tener acceso al avance tecnológico y quién no? Pero los casos que vos dijiste que son los efectivos o los que salen bien, interviene el dinero. O sea que a mí esta cosa Sí, del intercambio económico, que sea como un pero en convenio todo. comercial, es tremendo. Para mí Yo es tengo a mi tremendo. papá con cáncer y si él no tenía la plata para hacer el tratamiento, lo dejaban morir. Entonces, No es lo lamentablemente, mismo. el dinero está involucrado en todo, pero acá no es que las mujeres gestantes son gestantes solo por el dinero. El dinero les proporciona un bienestar y una mejora en las condiciones de su propia familia. No, o sea, en mi caso, yo nunca avancé con una gestante que esté haciendo esto para comer, porque eso sí sería abusarse de las necesidades y vulnerabilidad de esa persona. Y en eso estoy Mm. totalmente en contra. Pero no veo mal que una mujer que sea consciente de lo que está haciendo, esté informada, esté acompañada y esté resguardada, no pueda recibir una compensación por hacer semejante acto, que es un acto de amor enorme. Pero eso no tiene nada que ver con la imposibilidad de recibir dinero a cambio y que con ese dinero ella pueda mejorar la calidad de vida de su propia familia. No que haga esto como un trabajo, porque eso sí está mal, por eso se necesita una regulación. Seguro. Pero no es Vamos a blanco o dejar negro. hablar a... Sí. Mientras estaba Soledad hace rato, me gustaría escuchar a Soledad que escribió un libro sobre fertilidad. Mira vos, acá lo tenía de casualidad. Bueno, qué bueno. mira, Bueno, buenas tardes a todos. Bajaba y subía la mano porque quería decir algo y lo iban diciendo y ya no. Pero bueno, celebro esta conversación. Creo que lo más cierto que se ha dicho hoy es que es necesario que haya una ley. Trabajo como Sol en una clínica de fertilidad hace 20 años. He participado en procesos de gestación por sustitución. Coincido con ella con todos los requisitos que no son míos ni son de ella. Al no haber ley, hay acuerdos que reglan, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Se han dicho muchas cosas. Paula decía, ¿por qué no se trabaja en la adopción? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué no se trabaja en que la adopción sea algo más fácil? Los pacientes que llegan también han intentado la adopción. No son chicos elegidos a la carta, no son más rubios, ni más caros, ni más nada, porque en todo caso a veces la genética es de los padres de intención. Claro, Creo que hay mucho prejuicio y creo que también es por desconocimiento. El, en otros países se dice, en algún país se dice que es un abandono planificado. No lo es, porque la gestante, y no se dice madre gestante, se dice gestante, no abandona un hijo porque de entrada ella tiene la percepción, en su realidad psíquica, eso no es un hijo, es ella va a gestar para otros. Entonces, esto de la voluntad procreacional que hay en el chat leí que decían no tiene nada que ver con la gestación, sí tiene que ver. Tiene que ver con las técnicas de reproducción asistida, porque la gestación por sustitución, los que tienen la voluntad procreacional son los padres de intención, que no pueden gestar, no es un capricho. A veces han tenido patologías y recorridos enormes para llegar a la gestación por no, sustitución. Entonces, los casos explosivos, por ahí es lo que el común de la gente conoce, pero hay un montón de otras cosas y un montón de cosas bien hechas y un montón de acuerdos que guían nuestra práctica.
como decía Sol también, uno juzga y no lo pondría en términos de vulnerabilidad económica, también en vulnerabilidad psíquica. Alguien puede tener mucho dinero, puede no intervenir en el dinero porque es una hermana, una amiga, pero sí ser vulnerable psíquicamente y esa persona no va a pasar la evaluación psicológica porque uno la ve vulnerable psíquicamente. Y además de eso, después, por lo menos hablo de Córdoba, no sé Sol dónde trabaja, después que la evaluamos, un asistente social, yo como psicólogo y demás, esto va a la justicia de familia. Y esto se acepta o no por un juez y vuelven a ser entrevistados y evaluados por un equipo técnico. Entonces, digo, me parece que está muy bueno el debate, está muy bueno que se haga una ley. No soy yo quien para decir cuál sería una ley superadora, como planteaba Mauro, creo que era, pero sí que celebro esto para que todos conozcamos bien las dos caras, las tres caras o las 10.000 caras y aristas que tiene este tema. Ujú. Buenísimo. Gracias. Gracias a vos. Bueno, le vamos a dar la palabra a Estela, que todavía no Que no habló, habló, sí. después a Mario. ¿Qué tal? Bueno, yo voy a hablar de algo diferente. Me quedé pensando mucho en el tema de síntomas porque soy psicopedagoga, pero no soy de la línea neurocognitivista. Cuando me llegan los niños, yo he tenido casos de estos. En los dos casos que tuve, el secreto era familiar, o sea, no se decía, la familia no lo puede hablar, los niños no lo saben, son dos en un caso y uno en otro caso. Y cuando los llegan por pedido de la escuela, piden el perfil neurocognitivista, que es lo que hoy se pide y es lo que los colegios quieren. El tema es que yo no hago ese trabajo. Explico que hago clínica psicopedagógica. Entonces, cuando ingreso en esto, me encuentro con niños con un perfil cognitivo que sí reviso para cumplimentar lo que está pidiendo la institución, y se hace, y me encuentro con niños funcionalmente normales, estables, donde no aparece ninguna dificultad en el aprender, pero sí hay un secreto detrás que se sigue manteniendo, incluso en las fiestas familiares. Nadie puede hablar del tema, hay fotos que no aparecen de la mamá embarazada, es decir, y estos niños siguen con dificultades en el aprender. ¿Mm? Este es el punto. Esto era lo que quería decir, que quería como agregar a todo esto, que es la sintomatología de los chicos en el aprendizaje, ¿no? Ujú. Duda. Bueno, sí, sí. Gracias, Estela. Mario. Compañeros, feliz de escucharles y de las No perspectivas te, de las no te vemos. A ver si te podemos ver, Ahí Mario. está. Ahí va. ¿Se activa? Ahí Ahí está. está. Eh, por un lado, bueno, nuevamente agradecer. Yo he ganado un aprendizaje y una perspectiva acá que tiene que ver con esta práctica de los acuerdos legales en juego, como nos transmitían, ¿no? Porque, claro, siempre me ha tocado otro plano, que es coincidente con lo que nos decía nuestra compañera escritora, a quien le quiero decir además que el psicoanálisis no existiría sin las letras, estamos nosotros en deuda con ustedes. Así que para meterse, ¿no? En este punto de que, claro, desde mi perspectiva de experiencia militante y de tanto funciones en lo público como en lo privado de psicoanálisis, estaba siempre asociada a la figura de la subyugación de vientres a la vulneración de derechos, a un modo de violencia de género. ¿Mm? O sea, para mí era inamovible, no me entraba, pero insisto, es desde mi experiencia de las situaciones que que me tocan a mí. Y había aclarado al chat que claro, yo cuando me refería a los hechos de la provincia de Formosa y Misiones, no era subrogación, era compra de niños, trata de personas lisa y llana, en la cual tienen un mayor monto de dinero los de pieles más claras. Recomiendo para esto el filme Nordeste, es franco-argentina la producción y transcurre en la provincia de Mendoza y en Francia.
El otro filme que quisiera recomendar es durísimo, de Giuseppe Tornatore, La Desconocida, no recuerdo si en italiano o en siciliano era La Incognuta o La Incognosuta, pero ese es el título. Durísimo, no esperen ni Chimay Paradiso ni Malena, es durísima, pero trata bueno, quien puede y soporte verla se le recomienda por estas problemáticas. Bueno, eran esas producciones fílmicas además que quería agregar y estos comentarios y agradecimiento por el aprendizaje. Hasta luego y espero que sigamos. Gracias a vos. Muchas gracias. Leo los comentarios del chat. Bueno, acá hay una recomendación de una película, El hilo invisible, película italiana que toca este tema. Bueno, necesito retirarme, felicito a los organizadores. Deben repetirse estos encuentros para que logremos leyes correctas. Hay muchos colegas que tienen una experiencia clínica muy importante. Gracias. Muchísimos países se niegan a aceptar esta práctica, eso nos da información también. Bueno, y Sol contesta, muchos países tienen pena de muerte también. Son muy pocos en ambos casos, contesta. Bueno, bueno, acá hay una aclaración de Mario que ya la hizo recién. Paula Arellano dice, a mí me cuesta pensar por fuera de la lógica de mercado y desde la perspectiva de género el cuerpo de las mujeres eternamente explotadas. Por eso es importante el debate más profundo. Bueno, acuerdo con Paula, en el debate se pierde de vista las consecuencias, la constitución subjetiva de ese niño o niña. El Código Civil y Comercial equipara las tres formas de filiación que son la biológica, la adopción y la de las técnicas de reproducción humana asistidas, que nada tienen que ver con la gestación por sustitución. Bueno, agradecimiento de Paula, a Paula. Paula ahí puso un link para poder entrar a la revista digital que ella dirige. Bueno, agradecimientos, etcétera, etcétera. Mensaje de Bueno, Marina Gitter. sí, el mensaje de Marina Gitter. Espérate que no. ¿De dónde saca? Alguien dice, ¿de dónde saca que? No, Sol dice, ¿de dónde sacan que los padres son millonarios? Marina pone, millonarios no, en No, desigualdad con... Mirta, ¿Cuál es? comentario está antes, Sole Antes, que le está antes. Bueno, contestando. decilo vos, Marina, decilo vos. Marina. Eh, no, lo que yo digo es que en la mayoría de las situaciones hay una cuestión de clase social en juego. O sea, primero, el caso del papá de Sol, que no estuviera siendo atendido por tener cáncer, y eso se naturaliza, para mí eso está éticamente, no debería ser así. O sea que no es una justificación, me parece, para el tema. Y eh, lo que termina pasando, digamos, a ver, en los casos en que la donación por, digamos, sin dinero en el medio, la subrogación me parece maravilloso, un acto de amor, y habrá que ver después, por supuesto, cada caso, cuando, digamos, las cuestiones que tienen que ver con la construcción de nosotros ya conocemos, que tiene que ser, digamos, con un equipo interdisciplinario y demás. Pero la realidad, lo que nos muestran las estadísticas es que la mayoría de los países que ponen los cuerpos de las mujeres para gestar son países pobres y la mayoría de los que piden la subrogación vienen de países más ricos. Entonces, simplemente digo, me parece que ahí hay algo para pensar, algo nos está diciendo eso. Y hay un tema de clase en juego y de transacciones sobre los cuerpos de las mujeres. Yo en esto estoy de acuerdo con lo que dice Paula. Me parece que es un tema muy complejo.
No Y digo que eso, sean millonarios o no millonarios, digo que hay una cuestión estadística más general. se oye mal. Se pierde tu voz. Se pierde Bueno, sí, es muy complejo. No sé si El micrófono, Gloria, Gloria o Paula o Gustavo quieren Gustavo, me gustaría que agregar diga algo. No, no, todas las cosas se fueron diciendo. No, yo creo que lo que habría que eliminar es el término negocio y concentrarse más en la necesidad de los padres y pensar con los chicos, nada más. Me parece, pero eso, ya insisto, este vacío legal es lo que genera todos estos grises y se van llenando conforme lo que los jueces hacen. Y este tipo de debates es tan bueno para crear conciencia de determinados temas que no son conocidos por todos. No, nada más que eso. Sí, yo quisiera decir que me interesaron muchísimo los aportes de Sol y Soledad, porque ellas conocen la clínica y se pueden sacar bastantes deducciones y entender un poco más de todo esto a partir de lo que ellas dicen. Lo que hemos hecho hasta ahora son especulaciones teóricas y también hay muchísimos prejuicios. Yo empecé hablando de los prejuicios porque eso lo veo diariamente. Hay muchísimos prejuicios. El hecho de que esta práctica involucre dinero, por supuesto, es un punto a debatir, es un punto problemático, pero hay muchos prejuicios el otro día, no el otro día, hace un tiempo, hubo una gestación que fue solidaria con una pareja gay y una mujer, y una jueza muy inteligente decidió que se trataba de una filiación poliamorosa y incluyó a los tres en la filiación. Estas cosas novedosas a mí me parece que son posibles gracias a toda la investigación que se hace, toda la tarea, todo lo que se ha avanzado muchísimo. Hay una cantidad de gente, como yo soy una señora bastante grande, ¿no? Trabajé antes de las técnicas en fertilización asistida en el Hospital Rivadavia. Y yo veía la cantidad de gente que no podía tener hijos y que no tenía solución. Y los duelos terribles, porque en general la gente quiere reproducirse, la gente quiere procrear. Ahora hay menos, ahora aparece lo otro, ¿no? Aparecen las parejas que no quieren tener hijos. Pero en general ha sido una cosa, una decisión y un deseo profundo de las personas y de las parejas tener hijos. Entonces, las técnicas desde el inicio ayudaron mucho y desde el inicio fueron muy criticadas y criticadas a veces con opiniones muy prejuiciosas. Por ejemplo, el tema de la escena primaria fue un tema que se agitó terriblemente, hasta el punto que Sylvie Ford publicó un artículo en Le Monde. Es una mujer brillante como Louise Michel Thor, son libros que hay que leer. Sylvie Ford sacó un artículo que decía: Psis, callémonos. Hasta ese punto se indignó por los comentarios que no tenían fundamento, ¿no? Y ella también dijo que la escena primaria podría ser el deseo de tener un hijo que fuera fruto del deseo de hijo, en el sentido que lo dice Piera. Bueno, Está bien. Paula, ¿querés decir algo para ir cerrando? Sí, muy brevemente sí, muy brevemente me despido, cierro con, con la pregunta el link que les pasé en el chat no es una publicidad de mi revista, es la entrevista que le hice a Olivia Maurel, que es esta mujer que les comenté al comienzo, que nació a través de un vientre. Y el título que tiene esa entrevista me pareció muy bueno porque ella dice: un hijo no es un derecho, un hijo es una persona. Estamos hablando, yo me pregunto, es algo que me pregunto habitualmente, si tener un hijo es un derecho en sí mismo.
y si lo que no es un derecho en realidad es tener una familia o a que esos niños tengan una familia. Entonces, me parece que es necesario virar un poco la posición desde la que entramos al tema y no discutir lo que, por lo menos en mi caso, que yo no soy una liberal, no voy a discutir lo que el mercado quiere que yo discuta, no voy a discutir cuánto vale, cuánto sí, no voy a discutir tecnicismos, lo que quiero discutir es el fondo de las cosas y empezar a preguntarme por qué estamos pasando por alto como la piedra roseta de, de la maternidad, de la conformación de la familia y de los niños por nacer y de los que ya han nacido y de las personas en las que se van a convertir esos chicos. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos, Paula. Bueno, creo, perdón, Sol, pero ya tenemos que ir cerrando. Eh, necesitan el Zoom después para otra actividad. Les agradezco un montón a todos. Creo que es un tema sumamente complejo, con muchas aristas. Creo que seguramente todos nos quedamos pensando con cosas que no conocíamos, de cómo se pueden abordar y seguramente también como en muchas cosas que ocurren dentro de nuestro consultorio, también hay que ver el caso por caso, ¿no? Pero bueno, yo agradezco las intervenciones de Gloria, de Paula, de Gustavo, las intervenciones de todo el público. Lamento que no nos quede más tiempo. Y bueno, los esperamos para nuevas actividades dentro de la institución. Yo también agradezco la participación de todos, abrió mucho la cabeza para seguir pensando, eso es lo fundamental, así que muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a Capaz ustedes. Gloria no podría enviar aquello que no nos pudo leer. Bueno, Bueno, gracias por la Hasta luego. organización. Gracias bueno, por gracias a todo. todos. Gracias a todos. Y a los presentadores. Gracias. Felicitaciones.